Departamento de Estado. Bueno, al que no le pareció creíble todo el asunto fue al propio presidente de la República, que desestimó las declaraciones que nos dio aquí en exclusiva el abogado Víctor Eduardo Muñoz, penalista, representante del señor Omar Hernández Espinosa. Al presidente le parece que no, que son unas pendejadas ahí de criptomonedas. Sí, básicamente, Gustavo, lo que dice el presidente Petro, y leímos ese mensaje hace unas horas, es que se han inventado testigos de criptomonedas para atacarlo. Y el abogado Víctor Muñoz, cosa que también contamos primero en Caracol Radio, de hecho está publicada la carta que él ha enviado al presidente de la República, la publicamos en la noche de ayer, pues básicamente le dice por una parte que su cliente no es un testigo inventado, que está colaborando con la justicia, que está dispuesto a ratificar su testimonio ante los organismos competentes, y es una carta que me parece que vale la pena leer, pero mucho mejor si él cuenta parte de lo que ha ocurrido. Abogado Muñoz, gracias por estar en Caracol Radio. Buenos días. Jorge, buenos días para usted, para don Gustavo y para todos los oyentes de Caracol. Dice el presidente Petro que se están inventando los testigos. Creo que nos sobra, abogado, que usted recuerde quién es Omar Hernández y qué es lo que quiere contar, qué es lo que sabe, qué es lo que ha dicho y en qué se va a ratificar. Bueno, gracias por la oportunidad. Mire, efectivamente Omar Hernández es una persona que está inmerso en un megacaso de captación masiva y habitual de dineros de la criptomoneda Daily. En este caso, Omar Hernández, pues lo que ha entregado a la Fiscalía General de la Nación precisamente es una matriz de colaboración, específicamente donde establece cómo fue el rumbo de los dineros de esa captación y dónde fueron a parar. Inclusive, porque al gobierno de los Estados Unidos le parece creíble, porque mucho del dinero que se captó, que en este caso es más de 200 mil millones de pesos, pues fueron a parar al sistema bancario americano. Entonces, efectivamente, el gobierno de los Estados Unidos me imagino que sabe de lo que se está hablando y pues evidentemente me imagino yo que también tiene el rastreo del dinero, cosa que tampoco es absolutamente difícil de entender. Simplemente se trata de una captación masiva y habitual donde las personas creyeron en una falsa inversión de moneda digital que no estaba reglamentada y que efectivamente pues fueron a parar a los bolsillos de ciertos particulares y que lamentablemente terminaron involucrándose en una financiación de una campaña electoral. Son las 6 de la mañana, 32 minutos, de la mayor gravedad. Además, cuando esa plata entra en el escenario de los Estados Unidos, ya entiende uno por qué entonces ese gobierno da ese mensaje que molesta al gobierno colombiano. Ahora, abogado Muñoz, no sé, usted sabe el nivel de prevención que debe tener con todas las investigaciones el presidente de la República. Él como que sugiere que son falsos testigos para hacerle daño a la campaña. Sí, es una afirmación desafortunada. Pues es decir, desacreditar testimonios y un testigo que ya se encuentra inmerso en una serie de procesos, pues finalmente no tiene ningún tipo de asidero. Es por eso que yo le pido al presidente de la República directamente a través de estos micrófonos, pero también se lo pedí en una comunicación firmada por mí ayer en la tarde, donde le pido mayor respeto precisamente por los procesos judiciales, por la independencia judicial, pero sobre todo por el respeto a la autonomía judicial, que es la que finalmente toma las decisiones. Él no es quien para desacreditar un testigo. Él simplemente es un funcionario público como todos los que hay en Colombia y no es la persona adecuada para determinar si mi testigo es creíble o no dentro de un proceso judicial. Eso lo determina la ley, no el presidente de la República. Abogado, Omar Hernández, este testigo del que usted habla, que es su cliente, más allá de su palabra, de su testimonio, ¿va a entregar o ya entregó pruebas, documentos, grabaciones o algo que sostenga todas sus afirmaciones? Mire, dentro de la práctica procesal penal existe lo que es el testimonio de referencia, que es el testimonio directo. Es decir, el testimonio de una persona que estuvo en un escenario donde efectivamente pues existió esa situación, existió un modo, tiempo y lugar del cual podemos tener y dar veracidad efectiva y específicamente de esto. Pero además hay que recordar que Omar Hernández era una de las personas que efectivamente diseñó parte de esa plataforma y por eso es que nosotros tenemos el conocimiento de las transacciones financieras que finalmente fueron a parar a financiar la empresa SADISAS, que fue finalmente la empresa que puso a disposición el avión para la campaña presidencial. Entonces, en referencia a su pregunta en concreto, pues efectivamente ya hemos entregado a la Fiscalía, existe ya el principio de oportunidad, entendemos inclusive, dicho por la misma Fiscalía, que ya se encuentra en la última fase de verificación, que inclusive estamos ya esperando la aprobación final. Abogado Muñoz, una de las cosas que es, creo que muy importante de entender es
¿qué tiene que ver esa empresa Sadi con la compra del avión? Porque lo que hemos entendido es que el avión sí se compró con la plata que se captó ilegalmente, con la promesa de estas criptomonedas que daban unos rendimientos, y que la gente de Daily Cop, a través de un segundo, que era precisamente esa empresa Sadisas, compra el avión. ¿Cuál fue el papel en todo esto del señor alias Caco, que está preso en los Estados Unidos por narcotráfico? ¿El qué tiene que ver en esto? Bueno, era el testaferro a través del cual se compraron las propiedades. Recuerde usted que el modus operandi de los criminales, pues no es poner los bienes a su nombre, sino que lo deberían hacer siempre y se hace siempre, lamentablemente como una mala práctica en el país, lo cual es condenable, a través de terceros, precisamente para evitar dejar rastro, y pues en este caso no fue la excepción. Se buscó una persona, un tercero, cuya apariencia presuntamente era legal, pero efectivamente está absolutamente demostrado con una prueba totalmente fehaciente, y es que el señor pues es un narcotraficante que terminó ya extraditado a Estados Unidos, el cual era dueño de los bienes de las personas que terminaban involucrados en la captación. Era un testaferro. Abogado Muñoz, usted nos comentó en la entrevista pasada que parte de la contraprestación iba a ser algún tipo de proyecto de ley que tuviera que ver con criptomonedas. Aquí Luis Enrique, nuestro periodista que cubre económicas, nuestro editor económico, dijo el otro día que básicamente todos esos proyectos estaban un poquito empantanados en el Congreso. ¿Qué pasaría ahí? ¿Les hicieron conejo? Pues mire, don Gustavo, la verdad es que la situación real es que pues es imposible para mí desconocer que el país, y para mucha gente, que el país avanza hacia una regulación legal de monedas digitales. Recuerde usted que el mundo hoy en día, inclusive en Centroamérica, ya utiliza las criptomonedas como moneda nacional. Pero en este caso Colombia pues básicamente tenía que haber avanzado frente a ese punto. Me imagino yo que era parte del pacto, presuntamente, y pues parte del pacto que se cayó por el escándalo de la captación. Lo que pasa es que pues lo que la gente debe conocer es que la intención en el fondo de crear una moneda digital para el país era buena, porque era darle acceso a mucha gente de escasos recursos o de las mismas personas que tenían ahorros para que tuvieran un costo transaccional de cero, pero pues lamentablemente las malas intenciones de los criminales terminaron virlando esta intención positiva para la gente. Abogado, Omar Hernández va a hablar ante el Consejo Nacional Electoral, que recordemos es la entidad que está investigando si se volaron o no los topes de campaña. Sí, ya fuimos citados, ya fuimos notificados, efectivamente, por los dos magistrados instructores, por el doctor Benjamín y el doctor Álvaro Hernán Prada. Nosotros respetamos todas las competencias del Consejo Nacional Electoral como veedor del poder constituyente y electoral en Colombia, y efectivamente no vamos a dudar en ir a ratificar nuestro testimonio, el testimonio de mi cliente. Lo único que le está pidiendo a las autoridades, en este caso a la Fiscalía, como ente investigador y acusador que está a cargo del caso, es las mayores garantías de seguridad, precisamente para poder brindar su testimonio con la mayor tranquilidad, porque como ustedes entenderán, pues esta situación ya bordea un peligro para su vida, porque como lo he repetido en varias oportunidades y ante los diferentes medios de comunicación ante el país, que efectivamente mi cliente ya sufrió 2 atentados. Ahora, con esta situación particular que se presenta en este caso, pues imagínese usted el temor que siente al dar esta declaración. Pero espéreme, abogado, que ahí me parece importante una cosa que usted consigna en su carta, que está publicada en la página de Caracol Radio. ¿Es que usted también tiene miedo por su propia seguridad y la de su familia? Sí, han Gustavo. Efectivamente, los primeros en recriminarme precisamente la actuación que he tenido ante el país, en muchos casos precisamente, ha sido tal vez poner en riesgo mi familia y terceros que no tienen nada que ver con el ejercicio profesional de lo que hago. Pero mi compromiso siempre ha sido con la verdad y con la gente y con las víctimas. De hecho, precisamente, este esfuerzo que se ha hecho, y repito, desde el principio que lo dije en Caracol, que amablemente me han escuchado, es que todo este esfuerzo es por la gente, para que precisamente regresen las inversiones a las personas y para que se encuentre el dinero. Las rutas del dinero las tiene mi cliente y efectivamente él precisamente ha sido un compromiso ante la justicia de entregar esto como lo ha hecho ya.
Doctor Muñoz, una de las personas más importantes en todo este entramado es el señor Juan José Benavides, que es, según su cliente, es la persona que se reunió con el gerente de la campaña, con Ricardo Roa, y del que hablaron de todas estas cosas, de la financiación, de la plata que no fue en plata, sino en los viajes en el avión. Este señor Benavides, que era uno de los creadores de Daily